Los blancos, morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es muy importante que tengas a mano tus útiles escolares. Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo y el golpe de Estado que dio fin a este gobierno. En la clase de hoy veremos los acontecimientos que sucedieron después del golpe de Estado a Juan Bosch. El 25 de septiembre del año 1963, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y a su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. Te asignamos una tarea en donde debías contactar 2 personas de tu comunidad que hayan vivido en la época del derrocamiento de Juan Bosch y que te explicaran desde su punto de vista su opinión sobre el gobierno y su derrocamiento. Luego te pedimos que analizaras lo aprendido en la clase anterior con las opiniones que te suministraron. Por último, te solicitamos que fijaras tu opinión sobre si el golpe de Estado fue justificado o no. Espero que hayas podido terminar tu asignación y que le hayas entregado a tu maestro tutor el primer y segundo triunvirato. Después del 25 de septiembre del año 1963, los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, donde anunciaron que propugnarían por erradicar el comunismo del país. Presta atención al comunicado de las Fuerzas Armadas del año 1963 y después contesta las siguientes preguntas. En un comunicado firmado por las principales figuras de las Fuerzas Armadas, Antonio Inver Barrera y Luis Amiel Mathieu, se dirigieron a la población a nombre de los militares con el argumento de que el gobierno de Bosch se había negado a enfrentar a los comunistas. Estos afirmaron: el régimen que nos gobernaba decía ser un Estado de Derecho. Nosotros queremos transformarlo en un Estado de deberes, que no sea una ficción, que convierta lo falso en verdadero, cosa que la indiferencia y la lenidad del régimen imperante frente al comunismo internacional no nos puede procurar. Queremos, pues, que de los deberes cumplidos salga el verdadero Estado de Derecho. Por consiguiente, nuestro propósito no será jamás punitivo, sino constructivo y preventivo, y esperamos que la ciudadanía nos ayude en la tarea de preservar el orden y conseguir la unidad nacional. ¿Recuerdas algún acontecimiento importante de la historia dominicana en donde habían participado Antonio Inver Barrera y Luis Amiel Mathieu? ¿Crees que fueron escogidos por su influencia en la población para dar este comunicado? Medidas de los golpistas. En su proclama, los militares anunciaron una serie de medidas, la mayor parte represiva y justificativa, y que mostraban el carácter que tendría el nuevo gobierno. Algunas de estas medidas fueron las siguientes: declarar depuesto el actual gobierno de la República por propiciar la destrucción de la confianza pública y en cuanto a la violación de los derechos fundamentales y del ciudadano, así como por haberse revelado incapaz de encauzar al país por las vías del orden y respeto a la ley, la seguridad general, la paz, el progreso y el bien común. Prohibir las reuniones públicas y declarar fuera de la ley al comunismo y los partidos que profesaban esta ideología. Restablecer la constitución anterior de la promulgada en abril del año 1963,
la cual fue proclamada en el año 1962. Argumentaron que la última constitución fue votada por una constituyente de una mayoría insuficiente a la luz de los principios parlamentarios universales. Disolver las cámaras legislativas por considerar que ya no representaban la mayoría que obtuvieron en los comicios del año 1962 y declarar la formación en el plazo más breve posible de un gobierno provisional, presidido temporalmente por las Fuerzas Armadas hasta que se eligiera un ciudadano eminente que no tuviera vinculación a los partidos políticos. Mientras esto se llevara a cabo, las Fuerzas Armadas asumirían las funciones ejecutivas. Declarar el respeto a los compromisos internacionales que válidamente haya contraído la República Dominicana, especialmente las resoluciones contra el comunismo internacional de la 10ª Conferencia Interamericana en Caracas. La garantía de los derechos humanos, tanto a civiles como a los políticos, especialmente el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa. Destitución de un grupo de militares que no apoyaron el golpe. El mismo día del golpe fueron cancelados los oficiales de planta de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras, los que constituían la plana mayor del coronel Fernández Domínguez. Originalmente, el plan golpista consistía en 3 posibilidades. Primero, apresamiento del presidente Bosch. Segundo, eliminación física del presidente, de ser necesario. Y tercero, deportación del mismo. El derrocamiento del gobierno constitucional dio paso a un triunvirato, integrado por miembros de la burguesía cívica, pero que en verdad representaban los intereses más atrasados y poco cívicos de la sociedad dominicana, que había patrocinado el derrocamiento. El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas disfrazados de demócratas. Este fue dado el 25 de septiembre del año 1973 a las 2:30 de la madrugada, utilizando a los militares como instrumento. Dieron el golpe de Estado. Este fue un duro golpe dado a la libertad y a la democracia. El profesor Bosch fue exiliado a la isla de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmado un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El primer triunvirato fue integrado por el doctor Emilio de los Santos como presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Central Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios del año 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados de Rafael F. Bonelli, expresidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporation. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el de rechazar las reformas que Bosch pretendió establecer en el país. La política asumida por el triunvirato respondía claramente a los intereses más atrasados de la burguesía y al empresariado tradicional de la República. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los protagonistas de los golpes de Estado en América Latina: el peligro comunista. Sin embargo, el propio embajador norteamericano afirmaba que en la República Dominicana no había ni siquiera 100 comunistas. El primer triunvirato generó manifestaciones de descontento, tales como la formación de un Frente Independiente de Rehabilitación Constitucional, que pidió la declaración de la ilegalidad del triunvirato y la celebración de elecciones en 6 meses. En octubre, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional durante el gobierno de Bosch se reunieron y elevaron una protesta formal contra el golpe. Proclamaron a Juan Casanovas Garrido como presidente de la República. El triunvirato reaccionó deportándolo a Puerto Rico. Una muestra de la hazaña y el despotismo de los sectores reaccionarios de la burguesía fue su conducta frente al fallido intento guerrillero organizado por el movimiento 14 de junio en diciembre de 1964. El 14 de junio se levantó en armas siguiendo los lineamientos de su líder Manolo Tavares Justo, con la finalidad de derrocar el gobierno nefasto del triunvirato encabezado por Emilio de los Santos, para restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado, el 14 de junio puso en actividad 6 focos guerrilleros, con un total de 140 hombres, ubicados en las regiones del sur,
este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes, los guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Otra parte fue hecha presa y deportada. Después de la caída del movimiento 14 de junio, se organizaron huelgas, dirigidas por varios sectores, y se realizaron numerosas movilizaciones. El descontento con el triunvirato parecía generalizarse. Había descontento de los empresarios, la clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros. Pero donde esta rebeldía era más notoria era en los militares. El presidente Emilio de los Santos, al conocer la noticia sobre la muerte de los guerrilleros del 14 de junio, renunció al poder, ya que no estuvo de acuerdo con esas muertes. Segundo triunvirato. Con la renuncia de Emilio de los Santos el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por el doctor Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965, cuando estalla la Revuelta de Abril. Durante esta gestión, el país entró en una crisis económica en la que tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde se buscaba una solución que se convirtió en la causa de constante revuelta popular y un aumento en corrupción de los administradores públicos. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en 150 millones de dólares. Este triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que se les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea. En cuanto a la política económica, el gobierno del doctor Donald Reed Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos de militares trujillistas. Esta unión causó debilidad en el triunvirato, a lo que se le sumó diferentes situaciones en las que dicha alianza tuvo influencia. Constantes huelgas por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes del transporte público. Esto obligó a que el triunvirato mantuviese a la policía en la calle para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. El triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral se hacía cada vez más impopular y sus bases de apoyo cada día se reducían. El pueblo anhelaba el gobierno constitucional de Bosch, el cual, a pesar de sus errores, había sido el producto de unas elecciones libérrimas, donde la mayoría de la población votó por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Donald Reed Cabral, buscando apaciguar al pueblo, habló de elecciones para septiembre del año 1965, pero sin la participación del profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer, líderes de los dos partidos mayoritarios. Reed pensaba que podría ganarle con el apoyo de una parte del PRD que creía que la crisis se podría solucionar con las elecciones. El profesor Bosch siguió organizando las conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, con el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se le sumó el grupo de militares que estaban descontentos por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Durante su gestión, Donald Reed Cabral despliega una serie de medidas. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de los militares y la policía. Otras medidas fueron la represión sindical, la represión política, la concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso, llevó cambios importantes en el Poder Judicial. Cuando el gobierno contrajo préstamos con el FMI, aumentó el endeudamiento externo público, ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. A cambio de esta colaboración, el gobierno desarrolló una política económica que tuvo como objetivo beneficiar los intereses políticos de los Estados Unidos y al sector empresarial, y otorgar concesiones al empresariado y estimular la inversión privada, eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. El gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de 4 millones de dólares y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional
para el desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. 3 grupos militares escenificaron crisis interna y oposición al segundo triunvirato. El clan de San Isidro, liderado por Wessing y Wessing. El de San Cristóbal, liderado por Nate Nibar Segas. Y la facción constitucionalista, liderada por Rafael Fernández Domínguez. La poca legitimidad del triunvirato se hizo evidente cuando, en abril del año 1964, Ramón Tapia Espinal, miembro del segundo triunvirato, renunció del gobierno y fue sustituido por Ramón Cáceres Troncoso. En los últimos días dejó de ser un triunvirato para convertirse en un gobierno dirigido solo por Donald Reed Cabral. En el exterior, el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez encabezaba un movimiento conspirativo que buscaba el retorno del profesor Juan Bosch al poder y el establecimiento de la Constitución del año 1963. Dentro del país también se creaban movimientos subversivos. Así también el teniente coronel Miguel Ángel Ramírez dirigió el grupo conspirativo llamado Enriquillo. Esa rebeldía de algunos militares provocó que el presidente Donald Reed Cabral asumiera la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La asignación que harás en la siguiente clase será realizar una breve biografía de los principales personajes de la clase de hoy. Donald Reed Cabral, Elías Wessing y Wessing, Nate Nibar Segas, Rafael Fernández Domínguez, Antonio Imbert Barreras, Luis Amía Matió, Francisco Alberto Camaño Deñó, Manolo Tavares Justo, Emilio de los Santos. Profundiza en los intereses que representaba el clan de San Isidro, el clan de San Cristóbal y el grupo constitucionalista. Con esta investigación que realices, trabajaremos en la próxima clase. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. Nos vemos en otra oportunidad.